¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, un poco. A ver qué tal va la charla. Yo pienso que va a ir bien. Yo creo que Natural. también. Y listo. Justo. Mi nombre es Cristóbal Escoda, soy co-CEO de NAE. Y el mío, Toni Ibáñez, también co-CEO de NAE con Cristóbal. Y hoy volvemos a la universidad acompañados de Emilio Díaz de Naviax, con la mochila cargada de ganas de escuchar lo que opinan de este negocio los jóvenes, las voces del futuro. Está Cristóbal aquí. Hola Emilio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, tío? Y venimos de vuelta a la universidad. De vuelta, de vuelta. Si Vamos queréis, pasando vamos. que nos están esperando los estudiantes. Perfecto, por ahí. Hola. Hola, Pablo, ¿qué tal, Reba? Hola, ¿Cómo estáis? encantada. Muy bien, pues un tema interesante el que tenemos que tratar hoy. Sabéis que como sociedad, ¿no? Los ciudadanos, las personas, vosotros los estudiantes, como parte de la sociedad, cada vez necesitamos acceder a más información, a más datos en tiempo real, queremos acceder de manera instantánea, desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, y hay una infraestructura, unas infraestructuras que son clave para ellos, que son los centros de datos, los famosos data centers, ¿no? que están creciendo de manera exponencial. Y bueno, nos gustaría tener vuestra opinión, la de Emilio, vosotros como estudiantes desde el punto de vista de la universidad, ¿no? sobre este tema, ¿no? Y nos gustaría empezar viendo cuál es vuestro punto de vista respecto a los retos a los que se está enfrentando este sector, ¿no? El sector de los centros de datos. Yo mismo. Emilio. Pues muchas gracias lo primero, NAE, y a Digitales y a vosotros por esta oportunidad. Y un poco para abrir el debate, os diría que al final un data center, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, sucede en un data center, ¿no? Desde cuando nos levantamos por la mañana, leemos el periódico, cualquier transacción bancaria o ver una película en Netflix por la noche, todo esto sucede en un data center y por tanto se convierte en una parte importantísima de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué dispara esto sobre todo en Europa y en España? Lo que dispara todo esto son para mí tres drivers importantes. La llegada de los hiperescalares a España, ¿no? En el 2020 se anunció la llegada de Amazon. A partir de ahí se desencadena un movimiento completo del resto de hiperescalares, ¿no? Google, Amazon, Oracle, Microsoft principalmente, que lo que hace es que se disparen las necesidades y la capacidad que tenemos que disponer de data center en España. Al final un data center es una instalación industrial compleja que tiene unos requerimientos importantes de temperatura, de humedad, de seguridad, entre otras cosas, de conectividad, que es muy importante, y realmente forma parte de la función o es parte vital del ecosistema digital, ¿no? Retos que tenemos por delante, os diría dos, ¿no? Destacaría dos, ¿no? El primero es la disponibilidad de talento para el crecimiento que esperamos en los próximos años, y creo que esto es muy importante para personas, para ingenieros, ¿no? Para futuros ingenieros que vais a ser, y la disponibilidad de energía, que es un elemento escaso en estos momentos en España, en casi cualquier lugar de Europa. Y creo que estos son los dos retos que tenemos por delante: cómo resolver la captación de talento para un sector tan interesante como este, y dos, la disponibilidad de energía, que hablaremos después de ella. Gracias, Emilio. Revap, Pablo, desde la vista, ¿no? de la universidad, como estudiantes, ¿cómo veis vosotros, ¿no? que este sector, a qué retos pensáis que se están enfrentando y cómo deberíamos afrontarlos? Pues creo que un desafío importante, y lo ha mencionado Emilio, es la seguridad, quizá planteada a dos niveles. Yo a lo mejor peco un poco de regulacionista y pienso que una medida interesante sería que los centros de datos de Europa trabajaran bajo un mismo estándar. Quizá al situar un servicio de backup en otro país, que puede ser una medida de seguridad interesante, no habría problema al trabajar bajo el mismo estándar. Es cierto que las regulaciones pueden limitar la innovación y el crecimiento, con lo cual no es fácil, pero pienso que puede ser una medida interesante. Y luego también creo que es importante la transparencia en el propio centro de datos, a nivel físico, quien tiene acceso al edificio, a los servidores, incluso a los racks. Y luego, comentando el que pienso que es quizá el desafío más importante, satisfacer una demanda de unas latencias muy bajas y una alta disponibilidad de los datos, y quizá mencionando algo con lo que tú y yo, Reb, estamos más relacionados por nuestra generación, el tema quizá de los videojuegos. Por ejemplo, hoy día muchos de ellos a nivel competitivo exigen una demanda altísima. Ya no hablamos siquiera de realidad virtual.
esto junto con los cada vez más dispositivos IoT y la comunicación máquina-máquina requieren realmente un esfuerzo, y pienso que la creación de centros de datos con tecnología Edge Computing junto con el 5G puede ser una solución interesante para satisfacer estas demandas. Un poco hilando con lo que ha mencionado Pablo, creo que un tema que va a estar muy latente en los próximos años es el 5G, sobre todo el standalone, que es lo que se está intentando estudiar e implantar los próximos años, y creo que eso va a estar muy unido con lo que queremos llegar a tener los data centers, teniendo una muy baja latencia y permitiendo pues, conexiones máquina a máquina con una velocidad de la que ahora mismo no nos podemos ni imaginar, y sobre todo eso, baja velocidad y muy poca latencia. Entonces yo creo que sobre todo eso, seguir investigando en el tema 5G standalone. Ahora mismo estamos con el 5G non-standalone y yo creo que un poco eso. Pues muy bien, pues muchísimos retos, ¿no?, que tenemos por delante como sector, pero vamos por partes, ¿no? Yo creo que comentaba uno antes, Emilio, que creo que es súper significativo, que es el creciente consumo energético, ¿no? Y aquí, y la realidad que tenemos a día de hoy es que ya los data centers, ¿no?, consumen un 1% de la electricidad global, ¿no?, que tenemos actualmente, ¿no? Y no solo esto, sino que realmente la energía, ¿no?, este consumo pues va en aumento. Y las previsiones son que en 2013 aproximadamente, en 2030 haya un incremento, ¿no?, y podemos llegar a un 13% de consumo, ¿no?, de electricidad. Ahí sí que os pregunto a vosotros primero, ¿vale?, Pablo y Reba, ¿cómo veis, ¿no?, vosotros, no sé, mejoras, cambios, ¿no?, que podríamos aplicar, ¿no?, para compensar, para hacer frente, ¿no?, a este creciente consumo energético, yo diría casi exponencial, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que en primer lugar, sobre todo ser conscientes del país que tenemos, España, y de las energías renovables que podemos utilizar para explotar esa parte. O sea, cuando pensamos en energía, sobre todo pensamos a lo mejor, porque las dos primeras causas en las que se va el consumo de energía en cuanto a data centers suele ser en los servidores y en climatización. Y solemos pensar en países a lo mejor pues como Finlandia y tal, pero a lo mejor si queremos explotar España, que tiene con muchos recursos verdes, podríamos pues conseguir pues que toda esa energía sea a base de energía renovable, es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Mencionando algo parecido a lo que has dicho, pienso que utilizar recursos limpios a la hora de, por ejemplo, refrigerar los centros de datos que requieren unas condiciones de temperatura particulares, utilizar sistemas de free cooling, o sea, donde se enfríen de forma natural y sin ningún coste energético, puede ser una medida interesante. Quizá, y esto es a lo mejor un poco más controversial, situar los centros de datos en zonas del país un poco más frías. No obstante, los centros de datos deben estar en puntos estratégicos debido a la latencia, con lo cual pues, tendría que estudiarse, pero bueno, me parece una propuesta razonable. Y este es el punto de vista, ¿no?, de dos universitarios, pero el punto de vista de un empresario. Bueno, están muy acertados, ¿eh? O sea, que la verdad que es una aproximación muy acertada. Lo que es cierto es que un data center trabaja 24/7, es decir, que si no hay sol, si no hay viento, hay que buscar alguna otra fuente alternativa, ¿no? Pero en ese camino estamos. Y además yo creo que España es un buen ejemplo, es un ejemplo maravilloso del uso de energías renovables en comparación con nuestros países vecinos, ¿no? ¿Qué actuaciones estamos haciendo, ¿no?, desde el mundo de los data centers, desde la asociación en la que pertenecemos todos? Pues la verdad que hay desde PPAs solo basados en energía renovable, ¿no?, y que te garantizan un suministro renovable, a solo consumir de las distribuidoras y generadoras que tienen un 100% ya hoy de generación verde, a plantas de autoabastecimiento muy cercanas a los data centers, además de las tecnologías que habéis citado, casi todas las que existen en este momento, ¿no? El free cooling es algo que venimos utilizando desde hace tiempo. Cierto, o sea, ahora mismo el mayor crecimiento se está concentrando en Madrid, que es una zona con un clima complejo, ¿no?, diría, ¿no?, porque tiene mucha variación. Es estupendo en invierno para un data center y más complicado en verano porque las temperaturas son muy elevadas. Pero hay una cierta dispersión hacia sitios como Soria, ¿no?, o Extremadura, en algunas zonas de Extremadura en la que hay una generación renovable importantísima, y hay anuncios recientes de compañías americanas que se están implantando en la zona de Talavera de la Reina, donde hay una
una generación renovable muy importante, ¿no? Por ahí va, o sea, por ahí va todo esto. Yo creo que, os decía al principio, en la primera introducción, decía que el principal problema que tenemos para crecer es la generación de energía, ¿no? de esta energía green, ¿no? que todos estamos persiguiendo, ¿no? Los planes de actuación quizá hay que adecuar. Los clientes que están en data center, hablando de estos hiperescalares que citábamos, son clientes muy exigentes en plazo, muy exigentes en calidad y en servicio, ¿no? Y probablemente no podemos esperar, o sea, como los planes quinquenales españoles, ¿no? de nueva demanda, ¿no? Entonces una previsión de cuánto vas a necesitar en los próximos 5 años y quizás esto hay que acelerarlo, ¿no? Para garantizar un poco lo que preguntaba Toni de ese crecimiento que esperamos multiplicar por 6 en los próximos 5 años, ¿no? La capacidad actual que tenemos y probablemente se pueda ir a más, ¿no? Pero para ese 13%, que me parece una cifra estupenda para 2030, tenemos que trabajar, yo creo, la empresa privada y la administración pública en encontrar caminos que acorten un poco todo esto, ¿no? Está claro que el tema de la energía, ¿no? La eficiencia energética es uno de los retos a los que se enfrenta este sector, ¿no? Con el crecimiento tan exponencial que estamos viendo que ya estamos teniendo y que vamos a tener a futuro, seguir teniendo. Y conectado con este reto, ¿no? Hay otro desafío que tenemos como sociedad en general y este sector en particular, ¿no? Que es el de la sostenibilidad medioambiental, el impacto, ¿no? el ver cómo, a pesar de ese crecimiento que vamos a tener en los consumos, cómo reducir la generación de residuos, cómo reducir la huella de carbono. ¿Cómo veis que desde un punto de vista, seguramente aquí es una combinación entre regulación y normativas y también innovación, ¿no? Innovación tecnológica para ser capaces de desarrollar nuevas formas, ¿no? Nuevas tecnologías que nos permitan pues, no solo reducir consumos, sino también generar menos residuos? Que desde el punto de vista de la industria, ¿en qué estáis trabajando, ¿no? Sin duda la innovación yo creo que es clave para todo esto y se está avanzando mucho. O sea, hay que diferenciar un poco de data centers de hace 15 años y los data centers que están construyendo en la actualidad, ¿no? que toman la última tecnología que es muy eficiente en el consumo energético, ¿no? Pero hay actuaciones que sin duda yo creo que todavía tenemos que trabajar. Quiero decir una cosa, o sea, al final el data center consume energía que es generada por alguien. Si esta energía es verde, el data center es verde. Solo hay un elemento, que es los generadores, ¿no? Diésel todavía, que son los que generan la huella de carbono, pero que se utilizan solo en situaciones de emergencia. Es decir, ante caída de la red, yo os diría, se utilizan para pruebas, ¿no? Hay unas pruebas a lo largo del año, 2 o 3 veces al año se prueban los generadores que arrancan, pero en general no suelen actuar. Tenemos una red muy estable de energía. La única proyección de huella de carbono que se hace en un data center es el uso de estos generadores, que evidentemente hay innovación que viene por el mundo del hidrógeno, sobre todo, ¿no? Que se está trabajando en que el combustible que se utilice sea el hidrógeno como una energía limpia, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que la innovación es la que nos llevará a tener, pues reducir esa huella de carbono y dar pasos un poco más allá, ¿no? Desde cómo se fabrica el hormigón, ¿no? Y hablando de otras, ya no solo de la tecnología que compone el data center, sino desde la fabricación del hormigón o a cualquier equipamiento de servidores que tenemos, ¿no? Hay que convencer, hay que trabajar también en convencer a nuestros clientes que los servidores, y lo citabais al principio, hoy aguantan temperaturas mucho más elevadas que lo que aguantaban hacía 12 13 años y, sin embargo, el nivel de temperatura se sigue exigiendo a un data center es el mismo, ¿no? Por tanto, yo creo que elevar esa temperatura lleva a un consumo menor y, por tanto, una menor huella de carbono, ¿no? Entonces, innovación y eficiencia, ¿no? O sea, yo creo que no hay muchas más recetas, ¿no? Pablo, Rebap, ¿cómo lo veis vosotros? Pues bien, yo cuando me familiaricé con términos de eficiencia con respecto a los centros de datos, en primera instancia pensé que bueno, la regulación es un punto importante, sería interesante pues, que exigiera un mínimo de energía limpia a la hora del consumo en un centro de datos. Y también me familiaricé con el parámetro PV, que mide la eficiencia del edificio, del centro de datos. Es decir, cuanto menor sea, más eficiente estará siendo y, por tanto, toda la energía será consumida en su mayor parte por el IT, ¿no? Por la parte útil, digamos. Bueno, los ejemplos están en los centros de datos de Microsoft y de Google, que tienen 1.2, que está increíble. Pero pienso que no es suficiente, porque un centro de datos puede ser un edificio eficiente y que, sin embargo, la IT, los servidores no lo sean. Con lo cual, uniendo la búsqueda de un parámetro de PV competente junto con la optimización del software, quizá de los servidores, realmente se estará consiguiendo eficiencia energética en el centro de datos. Estoy muy de acuerdo con los dos puntos de vista. Creo que de cara a las líneas de futuro
tenemos que ir por ahí, eso es clave. Sin embargo, si queremos un plan de actuación actual, yo iría más por ejemplo, otro tipo de acciones, como proyectos que contrarresten esa huella de carbono, por ejemplo, proyectos que ayudan a forestar bosques, que puedan ser compaginados por estas empresas que a lo mejor están creando esta huella de carbono, y a lo mejor de esta forma, actualmente y en el momento, podemos hacer un cambio. Y ya, claro, de cara al futuro, pues lo que han comentado. No hemos hablado del desafío del talento, que es un tema... Bueno, el desafío del talento cuesta mucho atraer talento, ¿no? O sea, parece que es, de verdad que es un tema... Yo vengo del mundo de TI, ¿no? de toda la vida, y este es un mundo industrial, es un mundo de ingenieros, ¿no? O sea, no mucho más que de gente de sistemas, ¿no? más que de sistemistas, ¿no? Y yo creo que de verdad hace falta esa renovación y la captación de personas como vosotros que vienen con ideas diferentes, ¿no? O sea, que vienen con ideas nuevas. Pero compañías muy potentes, multinacionales, suministradores de equipos, y no quiero citar ninguna, están haciendo un esfuerzo espectacular en dinamizar todo ese mundo, ¿no? Y la verdad que bueno, intentar atraer al nivel de ingenieros que yo creo que este país tiene, ¿no? Y que seguirá teniendo. Yo pienso que a veces resulta más atractivo para los chavales jóvenes, Sí. quizá. Sí, yo creo que, bueno, al menos yo que sí que he tenido la oportunidad de tener experiencia en el ámbito de pues, entrevistas y tal, yo creo que lo que falla es a la hora de seleccionar. A lo mejor muchas veces la empresa no especifica muy bien al recruiter, al recursos humanos, el perfil que quiere exactamente, y a lo mejor se pierde la conexión en ese tramo. Yo creo que eso es lo que falla. Muchas veces se nos tipifica, ¿no? Es ingeniero de telecos y ya, y dentro Claro. o ingeniero industrial o informático, y hay tantos campos, es como la medicina, ¿no? Y tantos ámbitos de interés para un estudiante desde un punto de Sí. vista de incorporación al mundo laboral, si quiere estar en diseño o estar más en negocio o estar más en la operación. ¿Y vosotros en esta línea, ¿no? De incorporación del mundo universitario, ¿no? Al mundo laboral, ¿qué buscaríais, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ¿no? Como compañía, ¿no? Como consultoría, ¿no? Que estamos buscando talento también joven, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis una compañía, ¿no? ¿O qué estáis buscando? ¿Qué os gustaría encontrar ahí? Yo, por ejemplo, o sea, tengo muchas ganas de comerme el mundo. Eso está bien, ¿eh? La actitud por delante. Esto es lo primero, ¿no? Entonces yo busco pues, una empresa dinámica que me quiera involucrar desde el primer momento en muchos proyectos, contar con mi opinión, que no sea el típico trabajo de venga a oficina, tal. Los primeros meses de práctica suelen ser muchas veces no lo que tú esperas. A lo mejor no tiene por mucho que tu jefe quiera involucrarte, él no tiene tiempo y la persona que está por debajo está oficinista haciendo lo suyo y tampoco tiene el tiempo que dedicarte, entonces tampoco llegas a aprender del todo para pasar al siguiente nivel y estás ahí un poco descolocado, eso por una parte. Y luego yo, por ejemplo, sí que busco muchísimo viajar y un horario pues, que compatibilice pues tanto pues ahora el híbrido ahora, pues tanto desde casa, que nosotros como Teleco sí que creo que podemos permitirnos eso. Sí, y luego también que sea de cara, que no sea solo back office, sino también de cara a hablar con clientes. Yo que soy una persona muy extrovertida, pues también busco mucho eso, entonces sobre todo esas tres cosas. Te va a costar, ¿eh? Sí, no, difícil. Bueno. Bueno, yo creo que está muy bien, o sea, yo creo que es verdad que buscar flexibilidad, pero todos la damos, yo creo que esa flexibilidad, yo creo que las herramientas nos la permiten. El tema de viajar, yo creo que todos somos compañías multinacionales e internacionales, seguro, y el tema de convenceros con los proyectos es difícil, ¿no? Porque es compaginar un poco el llevar una empresa adelante que tiene proyectos más Claro. pesados o menos Sí. interesantes, con proyectos más innovadores, que entiendo es lo que buscáis, ¿no? Pero No que sea tan innovador, lo que no, o sea, yo al menos creo que lo que no buscamos es sentir como que estamos en la oficina realmente haciendo un trabajo que no tiene por qué hacer un teleco, lo puede hacer cualquier persona. A lo mejor es simplemente marcar esa diferencia, pero puede ser, no tiene que ser el proyecto más innovador del mundo, sino más esa pequeña diferencia entre... También es quizá algo personal, en muchos perfiles de teleco, de ingeniero, de profesional, quizá a algunos sí que les interese trabajar en aspecto Sí, más que sea técnico. cuadriculado. Antes justo de entrar hemos tenido esta conversación precisamente como nos gustaría enfocarnos y tenemos una visión muy parecida y por supuesto la parte técnica es interesante, pero quizá nos gustaría enfocarnos desde un punto de vista más amplio, sin tener que trabajar directamente con no sé, a lo mejor Sí, promoción, con gestión de proyectos, todo claro, ese tema. algo que nos permite trabajar con la tecnología, pero verlo no desde- específicamente. Sí, claro, sí, una visión más global del proyecto.
pues la consultoría es... Es perfecta, yo creo que podemos fichar ya. Yo creo que solo hay 2 empresas en España, NAE y Naviax, Y Naviax, que pueden dar satisfacción. Estupendísimo, qué coincidencia que estamos aquí. Pues ha sido súper interesante, ¿no?, oíros. No tenemos más tiempo ahora, pero yo os invito a que sigamos hablando de este tema que es apasionante. Agradecer muchísimo a Emilio que nos haya acompañado, también a Rabia y a Pablo, y muchísimas gracias a Digitales, ¿no?, por habilitar este evento, en esta Future Talk, ¿no?, y que nos ha permitido contrastar, ¿no?, visiones también, ¿no?, de futuro, personas, ¿no?, que estáis en el mundo universitario con personas ya con una experiencia brutal como Emilio. O sea, nada más, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.